Estamos recordando cómo se parametriza una curva. ¿Se acuerdan? Parametrizaciones. Sigma prima de t, ¿sí? Parametrizar curvas. Por lo tanto, van a tener mucho trabajo a partir de ahora. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cómo... A ver. La idea es, entonces, calcular... Oh, tenemos la punta del lápiz gruesa. Vamos a sacarle punta al lápiz, que esté más finito. Vamos a calcular la longitud, sería la clase de hoy, de una curva paramétrica. Esto lo vimos en análisis cuando empezó el curso, cómo se parametrizan curvas. Sacamos dominio, imagen, eran las clásicas funciones vectoriales. Lo vamos a hacer primero en la métrica euclidiana y después lo vamos a llevar en una métrica general. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y después les voy a dejar una hermosa tarea para hacer cuentas y ver si la pueden graficar. ¿De acuerdo? Y pueden chequear la longitud posiblemente con el GeoGebra. Creo que con el GeoGebra se puede chequear la longitud para ver si después la calculan bien. Lógico, hay que ver en la métrica euclidiana. La van a poder chequear. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a recordar qué era una curva paramétrica o lo que era una función vectorial. Entonces vamos a empezar, vamos a ponerle A en amarillo y B en verde a la segunda opción. Entonces vamos a arrancar con A. Bien ordenados, para que no se nos vuelen las ideas. Viviana se agarra la cabeza, dirá otra cosa más para agregar aquí. Es que esto es hermoso y largo, 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 largo. Muy bien. A ver, si yo quería definir una curva paramétrica, qué lindo tema para integrar las dos materias, a ver si saben algo. Si yo quería escribir una curva paramétrica eran las clásicas funciones sigma. ¿Se acuerdan de dónde iban, a dónde iban las clásicas funciones sigma? De R cuánto a R cuánto iban las funciones sigma. De R1 a RM. Muy bien. Y tuvo que contestar Flavia. A ver quién, o sea, ya Flavia se anotó el primer poroto, quiere decir que se acuerda. Segunda respuesta, tiene prohibido responder Flavia. Ya, porque yo quiero ver si los demás, ver cómo andan. A ver si van a acordar. Y M, ¿qué condición tiene que cumplir M? Prohibido hablar Flavia. Tampoco vale que le mande un WhatsApp a todos los demás. Martina, ¿qué condición tenía que cumplir la M? Los pesqué mal, los agarré infraganti. Se me durmió Martina. Mónica, primero empecemos con los que más estudian. A ver si no se acuerdan los que más estudian. Yo la hice el año pasado, álgebra complementos, pero creo que era que tenía que ser distinto de n. ¿Y quién No es recuerdo N bien. acá? Y acá R1 sería n entonces. Entonces, M tiene que ser distinto de cuánto. De n, de R1 en este caso. Exacto, tiene que ser distinto de 1, ¿no? Ujú. Estamos de acuerdo, porque si M es 1, estamos mal, estamos en las funciones de análisis 1. ¿Está bien? Estas funciones, para graficar, había dos clases, dos tipos que se podían graficar. ¿Cuáles eran los casos de M que se pueden graficar? A ver, Juliana, ¿cuánto debería valer M para poderse graficar estas funciones? 2 y 3.
Muy bien, Juliana, está al tanto. Muy bien, Juliana. Se va ganando la materia, Juliana, de a poco. Muy bien, ¿eh? Realmente me pone muy feliz. Y respondió con rotunda certeza. Vamos a dibujar primero en R2. Lo voy a hacer en R2 porque así no hacemos tantas cuentas. Pero todo lo que hagamos en R2 vale para R3 y para Rn. ¿Está claro? Y recuerden que acá estamos, ¿en qué espacio? En la métrica euclidiana. A ver, si estamos en la métrica euclidiana, ¿quién es G sub IJ abajo? A ver quién puede contestar eso. ¿Quién es la matriz G sub IJ base abajo de la La métrica? identidad. Muy bien, ¿quién lo Si dijo? estamos- Melina, muy bien, Melina, la identidad. Me encanta que se vayan turnando y ver si todo el mundo va repasando conceptos. Excelente, la identidad. Entonces vamos a hacer el caso. Cuidado que esto no es un vector, ¿eh? Unas llavecitas le ponemos. Son los valores que puede tomar M para graficar, ¿no? Vamos a trabajar en R2. O sea que vamos a tomar sigmas que vayan de R1 a R2. Muy bien. Si yo quiero dar la pinta de sigma, ¿quién es R1 que carga sigma? ¿Con qué variable la identificábamos? Con A la ver. T. Muy bien, Flavia, con la T. ¿Está bien? Que era la función que definíamos y cómo se llamaba la variable. El parámetro. ¿Lo recuerdan El eso? parámetro. T sería la variable paramétrica. Y si estamos en R1, le voy a poner más abajo acá. Sigma de T tenía que tener la forma una X de T, ¿no? Y una Y de T. Era un vector, ¿no? Porque iba de R1 a R2. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Entonces, voy a subir un poquito la pizarra. Si voy rápido, me avisa. Si salimos de R1, podemos tirar el gráfico, tomábamos un segmento acotado y cerrado, no sé si lo recuerdan, supongamos que el 0 está acá, y el parámetro T oscilaba entonces entre los extremos del segmento. ¿Sí o no? Entonces, esto lo graficábamos en X de T, que va a depender de este parámetro, e Y de T. Entonces, por ejemplo, teníamos la curva acá. Muy bien. Supongamos que en esta curva tenemos los puntos extremos A y B que lo estoy pintando en rojo. Muy bien. Si yo tengo A y aplico la sigma, ¿cuál es la imagen, por ejemplo, de A? Podría ser un punto que tenía coordenadas ¿cuánto acá? A ver quién me puede decir 1. eso. X De y A A. Pero Y de A. y de A. ¿Estamos de acuerdo, no? Quiere decir que si yo hago sigma de A, me va a tener que dar X de A y de A. ¿Por qué? Porque A, ¿quién es? Es un valor de quién? De T. ¿Está claro esto? ¿Y qué otra condición tenía que cumplir? Por ejemplo, si tomábamos este otro puntito, vamos a subir un poquito el eje, que está un poco bajo. Tendríamos una Y de T, y acá tendríamos Y de B y una Y X de B. ¿Estamos de acuerdo? O sea que sigma de B sería una X de B y una Y de B. Recordemos que, ¿por qué? Porque T serían los valores que toma. Y después, intermedio, tomaba cualquier valor, que sería X de T y de T. ¿Estamos de acuerdo, no?
porque esto iba de este punto a este, ¿no? Para que quede claro. No sé si está claro esto. Recordemos que para esos dos puntos, esta función, ¿por qué se llamaba vectorial? Porque asociábamos, ¿qué cosa? Vectores. Vectores. Y cada punto de la curva le podíamos asociar, ¿se acuerdan que lo hacíamos con el GeoGebra? Vectores, ¿no? Eran todos vectores. Bueno, hay algunos que más pasan por acá y pasan por atrás. No sé si está claro. Entonces, la idea de hoy es agarrar y calcular la longitud de esta curva. ¿Cuánto vale la longitud de una curva en este espacio R2 euclidiano cuando está parametrizada por esta función vectorial? Ese es el objetivo del día de hoy. Ya todo esto lo vimos en análisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale el largo de la curva? ¿Se entendió hasta acá lo que vamos a hacer? Muy bien. Para hacer eso, voy a sacar todo ese dibujo, todas estas cosas. Entonces vamos a analizar el largo de la curva de la siguiente manera. Voy a hacer la curva sola. La curva la voy a dibujar a partir de ahora en... Miren que voy a poner bien el sistema de coordenadas para que quede prolijo, así lo podemos hacer bien. No sé para qué lo hago cuando tengo los sistemas de eje XY para hacerlo así, que queda más prolijo, ¿no? Esto por haraganear y no querer, queda mejor, ¿no? Entonces ahora voy a agarrar la curva y la vamos a dibujar en celeste. Vamos a dibujar la curva así. Y supongamos que queremos calcular la longitud de esa curva. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a tomar dos vectores contiguos para que marque un diferencial de esa curva. ¿Qué es un diferencial? Una pequeña longitud donde la curva se mantiene casi recta, ¿no? Es como si uno lo amplía y toma un pedacito donde esto se mantiene recto. ¿Está bien? ¿Eso cuándo va a suceder? Cuando eso sea un diferencial de longitud. Pero esto no es un diferencial de longitud cualquiera. Esto puede ser un vector, que podría ser la resta de dos vectores posición muy cercanos. ¿Está claro? ¿Se entiende? La pregunta es, ¿cómo es ese diferencial de longitud? ¿Cómo se calcula? Vamos a dibujarlo acá, el diferencial de longitud recto. Ese diferencial de longitud. Porque después que uno tiene un diferencial, para sacar la longitud, ¿qué debería hacer sobre toda la curva? Sumar todos los pequeños diferenciales. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y cómo se suman los diferenciales? ¿Con qué operación sumo diferenciales? A ver quién me puede decir eso. Melina, ¿con qué operación se suman diferenciales? Yo haría el producto escalar de la diferencia, o sea, de B, tenés dos vectores, unos B y otros W. Mirá, no te me apures. Suponete que vos ya lo tenés, esos dos vectores, y ya sacamos el diferencial. Yo te digo, ¿cómo sacaría la longitud de toda la curva si vos tenés este pedacito solo nada más? ¿Con qué operación sumaría Con la resta. ¿Cómo? Una No, resta. la resta te da un pedacito, pero no te da toda la curva. ¿Qué habría que hacer para que dé Porque toda la curva? Habría que sumar pequeños pedacitos, ¿no? ¿Cómo se suman pedacitos diferenciales? ¿Con qué operación? Hay una única operación que hace eso.
Es una suma continua sumar diferenciales. Porque los diferenciales, ¿qué son? No sé dónde termina la línea recta, son algo que tiende a cero. ¿Cómo sumo diferenciales? Mónica, ¿con qué operación se hace eso? No, no recuerdo, yo no. Juliana, No sé por qué, pero se me sale la integral. y lógico, es lo único que suma cosas continuas. También lo pensé, pero no me animé a decirlo. Una integral Porque es estamos una hablando de suma diferenciales, continua. Si están terminando análisis 2 y todavía no quedó claro eso, es complejo, porque quiere decir que no saben qué estamos sumando. Una vez que uno calcula lo que me estaba yo diciendo recuerdo, Melina, pero me pasó lo mismo que Mónica, tenía miedo de decir una burrada, porque me pero no acuerdo cuando importa, hicimos el análisis, calcular el área, que íbamos sumando los rectangulitos con las integrales. es claro, a lógico. mí me tiene que venir esto, porque yo la hice el año, estoy tratando de recordar, sí. Son Esto es importante, es claro por qué. Porque hay dos maneras de sumar cosas en matemática, en forma discreta, con una sumatoria, o en forma continua. Cuando tengo que sumar cosas continuas, tengo que sumar sobre diferenciales. ¿Qué son diferenciales? Son infinitésimos. Son pequeñas restas, como marcaba Melina, pero tendiendo a cero, o sea, haciéndose muy próximas esas restas. Si esto tiene que estar muy claro ya a esta altura del partido. Es fundamental que lo entiendan, porque no hay otra operación en matemática que haga eso. ¿Está claro esto? ¿Tomaron nota? Muy bien. Muy bien, Juliana. Atrevida y va bien. ¿Ves? Ahora, hago una consulta ya que estamos con integral. ¿Mm? Usted está hablando de la longitud. Yo vi algunas cosas y quiero saber si tiene que ver con esto. ¿Es la longitud que usted hablaba de la geodesia en alguno de los videos? Claro. Después, no, en la geodesia Para yo cualquier espacio calculé, topológico, no. sí, calculé Porque me, la me pierdo, son muchos temas. geodesia. La geodesia es algo más que la longitud de la curva. Es, dado dos puntos, la curva que representa una magnitud mínima. Por ejemplo, Que si no es estoy lo en mismo que un diferencial. Porque un Pará, diferencial yo hago una resta de vectores, no una no, longitud mínima. espera. Un diferencial se puede obtener de cualquier manera. Vos podés obtener, cuando vos haces una integral en una variable, que integrás una función, y vos calculás la integral entre este punto y este, ¿está bien? Entre A y B. Vos acá estás integrando pequeñas longitudes diferenciales X. Por eso la integral va a la función, que es la altura, y la base, los diferenciales X. Por eso es toda el área, porque es la base por la altura. Pero la altura, ¿por qué diferenciales X? Porque se supone que la diferencia entre dos pedacitos acá es casi la longitud de esta curva. Cuanto esto tiende a cero, el ancho del rectángulo que se forma ahí es casi un punto de la curva. Eso es un Pero diferencial. acá tengo otra duda, porque usted recién dijo eh, tomamos una Ah, distancia, ¿no? Un pedacito. ¿En curva o en acá lo forma estamos recta? bien. Porque si no Acá lo sería estamos. teorema de Pitágoras. O sea, curva es integral. Porque yo Esperá. estoy tratando de entender el tema ahora, que ya me Esperá vino un poquito. ahora ya me vino todo. a la mente. En este caso, vos lo que estás calculando es base por altura en diferenciales. Estás sumando bases por alturas. ¿Está claro? Acá. Esos diferenciales son los diferenciales que tiene la base, no la altura. La altura no tiene ningún diferencial. Es la altura donde está el punto de la función. Los diferenciales son los f. Suponete que acá tenga x1, acá tendrá un f de x1. Al lado tendrá
X para X2 tendrá un f de X2, y así sucesivamente, sube y baja los f Pero de siempre son rectangulitos, como dijo Melina. Exacto, pero curvo. esas son las integrales del análisis 1, porque vos integrás una función sobre diferenciales de la variable que está en el dominio. En este caso, ¿dónde está el dominio? En el eje X. Ahora acá no estamos calculando diferenciales sobre rectángulos, sino estoy calculando diferencial de la curva, que no está acá abajo. Yo acá abajo no mido nada. Estoy tomando segmentos tangentes a la curva. Cada segmento tangente a la curva para dos próximos puntos forman un diferencial de la longitud. ¿Está claro? Y esos puntos, esos pequeños diferenciales se pueden calcular como dijo Melina. Pongo un vector acá B, acá pongo un vector W y mi diferencial de longitud lo puedo calcular como un diferencial de la resta de estos dos vectores. ¿Por qué diferencial? Porque tengo que tomar dos pequeños puntos, ¿sí? Quiere decir que esto sería B menos W. Bueno, después tendríamos que analizar esto, pero más o menos esto para tener una idea. Ahora bien, esto no me interesa todavía a mí. Me interesa que entiendan que es un diferencial, porque un diferencial puede ser sobre un eje de una variable, puede ser sobre un pedazo de curva, podría ser sobre un rectángulo donde yo tome diferenciales de área, no de longitudes. ¿Está claro? Yo puedo tomar pequeños diferenciales de área, que tendrá un producto de X por de Y, tendrá un diferencial en X por un diferencial en Y. Yo puedo armar diferenciales Pero, en lo que se me ocurra. Jorge, y si son segmentos, la parte que se me pierde de la curva. No se te pierde. La curva no se te pierde porque el segmento se supone que es Suma abajo y esa es la diferencia que hay entre suma segmento abajo y y arriba. diferencial. Diferencial de una longitud, Sí, usted sea el mostró un eje gráfico X, el año pasado, ahora me acuerdo. sea Ahora el me estoy eje acordando. X o sea cualquier longitud de una dimensión, un diferencial siempre es algo que es una diferencia muy próxima. Y esa diferencia muy próxima siempre se considera en línea recta. ¿Está claro esto? Por lo tanto, la curva se podría pensar como infinitos segmentos tangentes que son sus diferenciales. Esos pequeños segmentos tangentes están representados por un solo punto. ¿Por qué? Porque yo podría pensar que la curva es la suma de pequeños puntos donde cada punto viene representado por una recta tangente. Ese punto es el largo de un diferencial entre la resta de un B menos W. Pero yo no sé cuánto es la longitud de un punto, porque un punto no tiene longitud. Por lo tanto, la longitud de un punto es un diferencial de la longitud. ¿Se entiende la idea? Es una idea muy antigua esta. Estos son los conceptos básicos que hay que aprender de infinitud en Arquímedes. Por eso los mandé a leer mi artículo de Arquímedes, que publiqué sobre el infinito, que está en internet, y lo publicamos con María Nieve en México. Escribimos mucho sobre esto nosotros. Ah, no, yo no estoy enterada. ¿Cuándo lo dijo? Yo estuve en la clase pasada. Lo vengo diciendo hace años. Yo estuve en Tengo la clase muchos pasada. seguidores, fíjate todos los seguidores que tiene ese artículo. Infinitud mucha tecnología, matemática, hemos traducido los códices de Arquímedes, cuando Arquímedes, porque Newton, ¿de dónde sacó la idea de la integral? Del proceso de exhaustión de Arquímedes sobre las infinitudes. Eso no, ni se le ocurrió a él, esto está sacado, lo que único que hizo él fue ponerle este símbolo. ¿Saben de dónde viene el símbolo de la integral? Porque Newton tenía la mala costumbre de tener una S estirada, entonces salía de sumar cosas infinitas. ¿No ve que es una S? De suma. Entonces, un diferencial de longitud es el diferencial de una curva. Miren lo que yo tengo que estar explicando acá. Es esto, por eso cuando hay una integral, el diferencial puede ser de cualquier verdura, podría ser el diferencial de una manzanita,
podría ser el diferencial de un área, de una curva, de lo que a ustedes se les ocurra. Acá vamos a hablar de diferenciales de una curva. Cada diferencial, que sería la suma de todos estos diferenciales, no me interesa si el vector apunta para un lado o para el otro, lo que me interesa es el largo. Y si me interesa el largo, ¿qué es lo que tengo que calcular de la resta de los dos vectores, como dijo Melina? La norma de ese vector. ¿Está claro? La longitud me daría la norma de ese vector. ¿Se entiende o no se entiende? Cuidado porque, por eso dije, los diferenciales pueden ser de cualquier cosa. Acá estamos hablando de diferenciales de longitud. Y en análisis 1, ¿dónde ponemos los diferenciales? ¿De dónde se miden? Desde el dominio de la función, ¿no? Los extremos de la integral para análisis 1, ¿dónde se ponen? En el eje X, ¿no? El dominio de esta función, ¿dónde está? En el eje Y. No está en ningún eje, ni en X ni en Y. ¿Dónde está son el los dominio? puntos. El plano XY. Pregunto, ¿dónde está el dominio de una curva paramétrica? ¿Dónde está el dominio de esto que dibujamos acá arriba? ¿Está en el eje X? ¿Está en el eje Y? No, esto es toda la imagen. ¿Dónde está el dominio? ¿Dónde está el dominio? El dominio son los valores que le voy a dar a T. Los números Ese es reales. el dominio. Quiere decir que cuando yo integre este diferencial, los extremos, ¿desde dónde van a venir de ese diferencial? De algún pedacito de acá, de T, porque el dominio de una integral se coloca, digamos, los extremos de una integral definida se colocan en el dominio de la función. Quiere decir que si ustedes tenían diferenciales X en análisis 1 porque graficaban en XY, el dominio está en X, quiere decir que ustedes ahí tienen diferenciales X. ¿Por qué? Porque ese diferencial me está diciendo entre qué valores está el dominio. Porque acá este diferencial de longitud no va a estar correctamente acá. ¿Dónde va a estar este diferencial en realidad? Si en análisis 1 está, si ustedes tienen la función, el diferencial está acá, en el dominio, este diferencial que yo dibujé acá no está acá. ¿Dónde está? Está aquí. Y la imagen de este diferencial, cuando yo le aplique la sigma, la imagen va a venir a parar ¿a dónde? Y al Arriba de espacio. algún punto de la curva, que va a ser tangente. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que cuando yo quiera calcular la longitud de esta curva, la longitud, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular, a ver, vamos por el diferencial de longitud. Este diferencial de longitud que yo voy a tener acá, ¿cómo se va a calcular? En la imagen, ¿qué voy a tener? Voy a tener un pedacito tangente a ese diferencial de longitud que tengo acá. ¿Está bien? Quiere decir que yo, para calcular toda la longitud, voy a tener que integrar todo este diferencial de longitud. ¿Entre qué valores lo voy a tener que integrar este diferencial de longitud? A y B. Entre A y B, muy bien. Pero cuidado, este diferencial no me interesa si voy para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué le voy a tener que calcular a este diferencial? Después vamos a ver cómo calculamos la norma, ¿no? Entonces, esto va a ser, la longitud total va a ser este diferencial entre qué valores? Entre A y B. ¿Está claro? Porque los extremos van a parar al dominio. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. ¿Y cómo se hará la cuenta? Porque ¿quién es mi diferencial de longitud? Miremos. ¿Cómo lo voy a poder calcular? Lo tengo que mirar acá en la imagen, porque la función, porque yo ¿qué integro cuando integro en el análisis 1? No integro el diferencial solo. ¿Acá qué pongo?
pongo la función por el diferencial. Acá voy a tener que poner la función por este diferencial. ¿Y dónde saco la función? ¿Quién es la función por este diferencial? Y ahí sería sigma de t. Sigma de t. La función es sigma de t, porque es la función paramétrica. Pero acá hay que tener cuidado. Yo no quiero que la función vaya a un vector posición acá, sino que quiero que vaya a la tangente. ¿Entienden? Si yo pongo la función sigma de t acá, está mal, porque la función sigma de t, ¿qué me da? Me da como imagen un vector que está acá, y eso no me da una tangente que va a ir sumando. ¿Qué me da? Me da un vector posición al origen, sigma de t. ¿Quién me daría una tangente acá? T. ¿Cómo se calcula una tangente a una curva en un punto? ¿Con qué operación? Aplicación a la derivada. Con la derivada, o sea que acá iría sigma prima de t. ¿Está claro? Pero tengo que tener cuidado, porque esta función puede ir la resta hacia un lado o hacia el otro. ¿No es la norma, Jorge? Entonces le tenemos que tomar la norma a sigma prima de t. Y ese es el Ahora. motivo por el cual tomamos la longitud. O sea que acá este diferencial de longitud es igual a ¿qué cosa? Miremos bien. A mí no me interesa ese diferencial, me interesa la norma de este diferencial de longitud. Y la norma de ese diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Ah, A la norma. A ver, vamos despacito, ¿eh? Si yo quiero sacar un diferencial de cualquier función, a ver, a ver cómo lo ponemos. Ven que vamos a subir despacito esto. Yo lo que quiero es que quede claro esto. Puedo subirlo un cachito. A ver, si yo tengo un diferencial de longitud, vamos a sacarle la norma. Para hacer la cuenta primero, después le ponemos la norma. No importa para qué lado vaya la resta. Si yo diferencio este diferencial de longitud respecto, para sacarla esta derivada, si yo tengo sigma de t, que es x de t y de t, ¿no? Y yo quiero sacar la derivada. ¿Cómo saco la derivada de x de t y de t? ¿Cómo saco x sigma prima de t? ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Porque es lo que después tengo que sumar. Es la derivada de este diferencial de longitud respecto de quién? De t. De t. ¿Está bien? Porque si ustedes tienen una función f de x y quieren sacar la derivada de esta función f de x respecto de x, ¿cómo hacen? ¿Esto qué da? ¿Cómo escriben esto ustedes? ¿Cómo sacan la derivada de una función respecto de la variable x? ¿Cómo la escriben? ¿La escriben así? No. ¿Cómo escriben esto? ¿No escriben f' de x? Entonces, si ustedes tienen sigma prima de t, ¿cómo la van a escribir? La derivada de la longitud, que sería de la función, respecto de quién? De t. ¿Se ve? Quiere decir que acá, si yo tengo que integrar, para hacerlo en dos pasos, ¿no? Si yo tengo que integrar, quiero sacar mi diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser sigma prima de t. ¿Se ve? Quiere decir que acá, si yo tengo que integrar todo mi diferencial de longitud, y no me interesa en qué sentido, ¿qué tengo que hacer?
ponerle a su vez, ¿qué cosa? La norma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Quiere decir que si yo tengo que integrar esto, la norma del diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la integral entre A y B de la norma de sigma prima de t, paramétrica. A ver si está claro. Muy bien. Entonces ahora ya sabemos quién es sigma. Quiere decir, si yo quiero calcular la longitud de una curva, va a ser la integral entre los extremos del parámetro, que es donde está el dominio. ¿Y quién es la norma de sigma prima de t? ¿Quién es sigma prima de t? A ver, calculemos sigma prima de t, porque tenemos sigma de t, es x de t y de t. ¿Cómo se calcularía la norma de sigma prima de t si tengo esta función? ¿Cómo se calcula una norma? Raíz cuadrada de qué cosa? De la suma de los componentes al cuadrado. Muy bien. ¿Y quién serían las componentes al cuadrado acá? Cuidado que es la derivada la que tengo que tener. Yo tengo la función acá. Diferencial de x sobre diferencial de t Muy bien. al cuadrado Al sobre t. cuadrado. Este al cuadrado más, el diferencial de y sobre diferencial de t al cuadrado. muy bien, dt. De Y el dt fuera de la raíz, lógico, ¿no? Esta es la norma. Y ahí tenemos la fórmula. ¿Se ve? Ahí tenemos la fórmula para que... pero ¿esto dónde se da? ¿En qué métrica? En donde G sub IJ vale 1001 en esta métrica. Claro. ¿Por qué? Porque lo trabajé en X y en el plano cartesiano. ¿Está claro? ¿Está claro esto para todos? ¿Cómo se hizo la cuenta? No es nada difícil. O sea que si a mí me dan una función paramétrica y me piden la longitud de una curva, ¿qué tengo que hacer? Parametrizar la curva, derivarla en componentes, aplicar esta fórmula, mirar entre qué puntos del parámetro. Por supuesto que si a mí me lo dan, a ver, si a mí me dan este gráfico y me dan el resultado, perdón, se me movió mal me dan los extremos acá que tengo que buscar. ¿De dónde provino este punto acá y de dónde provino este punto acá? Lógico, ¿no? Porque tengo que saber, porque la integral no la puedo poner en coordenadas, la integral la tengo que poner sobre el parámetro, porque es una integral de una sola variable. ¿Está claro esto? Flavia, ¿está claro? Melina. O sea que tengo siempre que rastrear quiénes son A y B. Y recuerden que esos son los puntos de donde nace la curva y donde termina la curva, donde nace y termina la curva. ¿Está claro? ¿Entendieron cómo se obtuvo esta fórmula? Es una fórmula muy sencilla, pero es muy potente esta fórmula. Permite calcular longitudes en cualquier dimensión, pero en la métrica euclidiana. Vamos a ver qué pasa fuera de la métrica euclidiana. Ahora. ¿Estamos? Esta es una linda clase porque la integramos con análisis. Este es el tema que seguía en análisis. Una de las integrales que tendríamos que haber visto en análisis, que son integrales de curvas, o integrales curvilíneas se las conocen, o integrales de línea. Acá estamos mirando el caso de la longitud de la curva. Uno podría después integrar y hacer cálculos sobre una curva cuando en la curva está afectada por un campo vectorial. Eso es muy interesante. Por ejemplo, si yo quiero recorrer, y cuando la curva se recorre en sentido orientado, no es lo mismo a veces ir de sigma de A a sigma de B que ir de sigma de B a sigma de A. Las integrales darán iguales, darán una opuesta a la otra. Bueno, todo eso es lo que se perdieron de análisis por estar atrasado en análisis.
¿Está claro? Entonces, ¿Y en vamos a cualquier mirar ahora. métrica se hace con la integral, Jorge? Porque ¿Cómo, acá usted madre? aclaró que en cualquier métrica es con la integral, porque acá usted aclaró que en la métrica euclidiana. No, esta fórmula solamente para la métrica euclidiana. Ahora vamos al punto B de lo que planteamos al principio de la clase. Este es el punto A. Vamos al B, donde vamos a trabajar en cualquier métrica ahora. Lo mismo, pero en cualquier métrica. Vamos a generalizar esta fórmula. Esta es una fórmula particular. Encima es de R2. Si fuera de R3, ¿qué habría que agregarle a esta fórmula para que sea de R3? A ver quién me lo dice. Y el diferencial de Z. Pero fíjense que sería un dz a dt al cuadrado y chau. Lo único que le agregaríamos serían más coordenadas para cualquier... Pero esto es una fórmula, podríamos decir, para la métrica Para cualquier donde... espacio de métrica euclidiana. Claro, porque ¿cuáles son las condiciones? Que G11 sea igual a G22 y valga 1, ¿no? Acá. Y que Siempre que esté en la G1... canónica. Claro, esto tiene que cumplirse. Cuando se cumple esto, que son las condiciones de la métrica de Euclides, ¿no? La topología del espacio euclidiano respeta esta métrica, tengo esta longitud. Vamos a ver cuando tengamos otra métrica. Por ejemplo, esa métrica en esa base rara que estábamos trabajando el otro día, que después les voy a dar a ver que me calculen la longitud de una curva ahí. Podemos agarrar, por ejemplo, una elipse o una circunferencia, calcular la longitud de una circunferencia. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar esta fórmula a la longitud de una circunferencia, ¿cuánto tiene que dar la longitud de una circunferencia? ¿Cuánto da la longitud de una circunferencia? Que ya es una fórmula que sabemos. ¿Cuánto da la longitud de una circunferencia? Si no saben eso, profesores de matemática, mejor váyanse despidiendo que George haga el acta, no que los apruebe. Ni el acta hago, ¿eh? A ver quién me... Yo no llegaba a saber eso en séptimo grado, la vieja Tania, el puntero, ¿sabés? Me lo volaba por la cabeza. ¿Cuánto es la longitud de la circunferencia? A ver, Andrea, ¿cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Pi. 2 pi por radio. 2 pi por radio, pi por diámetro. Muy bien. Entonces, si yo integro una circunferencia parametrizada entre 0 y 2pi, ¿no? Porque sería, porque ¿entre qué parámetros voy a integrar? Entre 0 y 2pi. ¿Cuánto me tiene que dar al resultado de esa fórmula? 2pi por el radio me tiene que dar. Estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, vamos a hacerlo para que lo vean, que esa fórmula funciona. Que sabemos el resultado. ¿Cómo sería una circunferencia paramétrica? ¿Quién sería sigma de t para una circunferencia? Que la hemos hecho hasta el cansancio, una circunferencia. Pongamos una centrada en el origen, donde el radio es igual al ρ. ¿Quién sería x de t? ¿Y quién sería y de t? ¿Cómo es la fórmula de una circunferencia paramétrica? Coseno de T, seno de T. ¿Quién lo dijo? Viviana. Te falta algo, Viviana. R. No, R no, el radio, ρ. Seno de t, muy bien. Coma, ρ, seno de t. ¿Qué necesito para aplicar la fórmula? Con esto no me sirve. Tengo que sacar sigma prima de t, que sería dx a dt, ¿no? di a dt. ¿Cuánto me da la derivada de x? Recordemos que es esto x de t y esto es y de t. ¿Cuánto da la derivada de esta cosa respecto de t? No respecto de ρ. ρ es fijo acá, porque es una circunferencia, pongámosla centrada en el origen. Estamos poniendo un ejemplo acá. Y la ¿Cuánto da derivada
La derivada del coseno va a ser menos seno. Seno. Menos rho por el seno Ah, de menos t, por el seno de coma. t, otro rho por coseno de t. Muy bien. Esta sería la sigma prima de t. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya tengo la sigma prima, tengo cada componente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mirar cuáles son los extremos de la integral. Si quiero toda la circunferencia, cuando yo doy toda la vuelta, el parámetro t, ¿entre qué valores se mueve? Y habíamos dicho entre Pi. 0 y 2pi. Y 2pi. Quiere decir que t se mueve en ese segmento. Mientras el parámetro se mueve entre 0 y 2pi, la sigma de t va describiendo la circunferencia con un rho fijo. Muy bien. Entonces ahora vamos a aplicar esta fórmula. A ver si funciona. A ver si da la longitud. La longitud va a ser la integral entre 0 y 2pi de esto al cuadrado. Quiere decir que tengo que poner menos rho seno de t al cuadrado más rho coseno de t al cuadrado diferencial t. ¿Sabéis Y lo que la raíz hice? cuadrada. Y me falta la raíz cuadrada. Y como es medio feo poner raíz cuadrada, lo ponemos a la un mes. Que es la misma historia. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir. Vamos a hacer esta integral. ¿Andará? ¿Funcionará? Si quieren, pongamos ahora la raíz para que se vea mejor. Como me la comí, puse la... Esto sería rho cuadrado seno cuadrado de t, ¿no? Más rho cuadrado coseno cuadrado de t. Reparto el cuadrado a la multiplicación. Más detallado no te lo puedo hacer. Y puedo sacar factor común rho cuadrado, ¿no? Y dentro del paréntesis me queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t afuera. ¿Y qué da el seno cuadrado más el coseno cuadrado? ¿Cuánto da esta cuentita? Uno. Una. 1. Uno. Quiere decir que adentro de la raíz me queda rho cuadrado, que puedo simplificar el cuadrado con la raíz. Quiere decir que la integral se redujo muy rápidamente. Arroz. ¿Qué cosa? L va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi de rho de t. Pero estamos con un rho, como está centrada en el centro de la circunferencia. Podríamos después tomar una circunferencia que no esté centrada, el rho no lo puedo sacar afuera, porque depende del ángulo. Acá el ángulo es t. ¿Está bien? Por lo tanto, este rho puede salir afuera de la circunferencia, de la integral, porque es una constante acá. Se entiende que si la circunferencia está centrada, el rho coincide con el radio. Quiere decir que este rho es igual al r, porque la circunferencia la tomamos centrada. Si no la toman centrada, la cuenta da igual. Por ejemplo, un problemita para la semana que viene, hacer la cuenta para cuando no está centrada. Hay que tener cuidado cómo varía el ángulo cuando no está centrada. Hay una que yo hice descentrada que variaba entre 0 y pi para recorrer toda la circunferencia. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Había que parametrizar bien. Y cuidado cuando deriven, porque después puede quedar cruzadas las variables. Muy bien. Quiere decir que esta integral va a ser igual a rho por la integral entre 0 y 2pi, pero rho es igual al radio ahora porque está centrada. Dt. ¿Y cuánto da la integral de un diferencial solito? ¿Cuánto da la integral de un diferencial? Si ustedes tienen la integral de un diferencial x, ¿cuánto da eso? Una cuenta fundamental en análisis 1. Los que deben análisis 1 vayan poniendo las barbas en remojo, porque ahora que María Nieve, hasta que se haga el concurso, voy a andar yo por ahí. Mejor que sepan esto porque los voy a ahorcar.
¿Cómo son los operadores diferenciales e integrales cuando no hay función? Son operadores inversos. ¿Qué quiere decir? Que la integral de un diferencial es una aniquilación de operadores. Da la variable. Eso es fundamental. ¿Nadie sabe eso? Teorema fundamental de los operadores. Eso es lo mismo que si yo te digo, ¿cuánto da más 2 menos 2? 0. ¿Cuánto da más menos 2? Da 2. 2 vacío. 2 sin nada. ¿Cuánto da la integral del diferencial x? Si primero le sumo algo y después le quito algo, me puede quedar el algo. ¿Está claro esto? Estas cosas, yo no sé por qué no las saben bien. Son todas teoremas básicos. Quiere decir que ¿cuánto da la integral de un diferencial? La variable, el parámetro da. ¿Entre qué valores? ¿Cómo se hace esta cuenta? Primero se reemplaza con el extremo superior y después con el extremo inferior. Quiere decir que esto me da R por 2pi menos R por 0. Y R por 0 da 0. Entonces esto da 2pi por el radio. ¿Cuánto debe dar la longitud de un círculo? 2pi por radio. ¿Funciona la fórmula? Funciona. Se ve, pero hay que saber hacer las cuentas para que funcione. ¿Se entendió? Van a tener que hacer un montón de problemas. Miren que los voy a estar esperando estos problemas, porque los veo flojendi por aquí. Los pesqué justo. Muy bien. Pero esto es lo que había que haber aprendido en análisis 2. ¿Quedó claro cómo se parametriza, cómo se hace la cuenta despacito? Todo lo que hay que saber de integrales hay que repasar. A ver los demás. A Macarena también la voy a tener zumbando con esto. No se va a salvar Macarena. Viviana, ¿quedó claro? ¿O fui muy rápido? A ver. No, quedó claro. Igual tengo que repasar también. Muy bien. Los veo flojongui con análisis. Están medio flojongui en análisis. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a ver si después podemos... Yo lo que necesito es que aprendan un poco esto, porque esto lo van a tener que enseñar en algún momento. Esto aparte es la longitud de una circunferencia. Nadie puede dudar cuánto vale ¿Cuánto vale el área de una circunferencia? De un círculo. Fórmula rápida. Radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? Ya los maté. 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Cuánto vale el área de la cáscara de una esfera? 4pi por radio al cuadrado. Si yo no llegaba a saber eso, ¿sabés dónde me ponían el voleo? ¿Sabés dónde? Iba a entrar al secundario, sí. Mañana iba a entrar al secundario. De memoria la recitábamos cada vez que entraba. Y si no la sabía, te la hacía recitar 1 hora de memoria la vieja Tania en la puerta. Así se aprendía y nadie se olvidaba de estas cosas. Lucía avisó al grupo que se le cortó la luz. Se le cortó la luz y es probable porque hay un viento de nuevo. Yo que había limpiado todo el parque para irme a tomar un cafecito a la tarde, que estaba tan lindo, con Gary. Mirá cómo está ahora. ¿Para qué lo habré limpiado, digo? Me preocupa que no... A ver, ¿yo no saben lo que les digo? Tómenselo un poco más en serio esto de la geometría de las fórmulas. Son muy útiles tenerlas en la cabeza porque ayudan a no tener que andar buscando cosas en internet y perdiendo el tiempo que más de una vez están mal. ¿Escucharon?
Traten de saberlas estas cosas, porque pueden chequear como acabo de chequear esto. Fíjense, una fórmula sencilla. Si ustedes tienen que, por ejemplo, ¿saben lo que quiero que me hagan? Me hagan una circunferencia descentrada y que me hagan una elipse con esta fórmula. A ver, calculen la longitud de una elipse de radio mayor A y radio menor B. A ver cuánto da la longitud de una elipse. Hay que parametrizar la elipse. ¿Una elipse cuánto, Jorge? Radio mayor A y radio menor B. Una que está aplastada en el eje X, si querés. Por ejemplo, a Melina le podemos dar una elipse que el radio mayor A sea mayor que el radio menor B. Y el radio B menor que el de A. O sea, que la elipse esté aplastada, la excentricidad esté aplastada en el eje X. Y por ejemplo, a Andrea le puedo dar una que esté aplastada en el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el radio B sea más grande que el A. A ver cómo la pueden hacer. Podríamos poner una elipse rotada también, si queremos ser malos. Que esté en cualquier lugar del plano. Pero no vamos a ser tan malos. Esa podría ser para Juliana, que está pensando. Muy bien. Bueno, vamos a mirar esto en otras bases. Y ahora sí tenemos que introducir álgebra lineal, porque nosotros para hacer todo esto no nos preguntamos cuánto valen los G11, G12, todas estas cosas. Ya esto lo damos por sentado. Está claro, ¿no? Pero ahora vamos a tener que agregar esto para la situación donde esto se generalice para una métrica que no sea la euclidiana. Entonces habíamos puesto B. ¿Se acuerdan? B. ¿Cómo se generaliza para una métrica que no sea euclidiana? A ver, lo primero que tenemos que entender que en una métrica que no es euclidiana, a ver si se acuerdan, ¿con qué definíamos la distancia? Ahora tenemos que definir, para una métrica que no es euclidiana, el pedacito de longitud que venía dado por sigma prima de t. Ahora no va a venir dado solamente por sigma prima de t, pero sí, como dijo Melina al principio, va a venir dado, porque se ve que debe haber mirado los videos, Melina, y estuvo muy bien Melina que lo haya visto. Uno podría agarrar dos vectores contiguos para este diferencial de longitud, como dijo Melina, y dos vectores muy próximos, que los puedo llamar B y W. ¿Está bien? ¿Y qué relación hay entre B y W y este diferencial de longitud que sería, en el caso de la parametrización, sigma prima? A ver, ¿cómo sería la relación que hay entre B, W y DL? ¿Cuál es, digamos, el misterio que los une? Como dice el del jinete sin cabeza, ¿viste? ¿Cuál es el misterio que une a las Van Talses con los Van Halsel? ¿No? Bueno, ¿cuál es el misterio que une estos tres bichos? ¿Qué misterio los une a estos bicharracos? No es que W menos B daría de... DL, ¿no? Ujú. A ver, como dice DL, dice acá. W menos B sería Lo que no DL. nombramos todavía, el producto escalar. Exacto. Y tiene que algo que ver con el producto escalar. O sea que acá hay un misterio que tiene que ver con la resta y el producto escalar, por lo visto, ¿no? Para poder sacar la norma de DL. A ver, ¿cuál es la longitud? La longitud tiene que ver con el producto escalar, me dicen. Ustedes se acuerdan que había una propiedad que si yo tengo que sacar la longitud de algo, sabíamos que, por ejemplo, dos vectores S, el producto escalar de dos vectores, ¿a qué era igual? A ver quién se acuerda. A la norma de qué cosa. ¿Qué definía el producto escalar? Si yo tenía, a ver, por ejemplo, B por B, la norma al cuadrado de quién?
de S. Muy bien. ¿Recuerdan esa propiedad del producto escalar? La definición. Quería decir que el producto escalar estaba íntimamente relacionado con la distancia, ¿no? Con la longitud, con la norma del vector al cuadrado. Quiere decir que si yo digo que dl es, como dijeron por ahí, b menos w o w menos b, que es lo mismo, porque acá no nos interesa la resta. Si yo digo dl, la longitud al cuadrado de esto, ¿a qué será igual? A ver, sería el producto escalar entre quién? Entre B y b W. de b con el mismo, ¿no? Para seguir esta propiedad. Ujú. ¿Están de acuerdo? Y de acá despejo la norma de DL, lo paso a la raíz, ya tengo el resultado. Pero vamos a trabajar sin la raíz porque es molesto la raíz. ¿Estamos? A ver. Pero ahora tenemos que pensar en que este B y W no están en cualquier base, sino que, perdón, no están en la base canónica, sino que están en una base general. ¿Cómo sería que este B y W esté en una base general? Por ejemplo, yo puedo agarrar una base B y decir que los vectores de la base B son U1 y U2, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Donde estos vectores U1 y U2 sí están en la canónica, ponele, pero forman la base B. ¿Cómo sería el G1, G sub IJ? ¿Cuál sería el G sub IJ acá para esta base? ¿Quiénes irían acá? ¿Cómo lo escribíamos? G11, G12, G21 y G22, ¿no? Sí. Para esta base. ¿Y quién es G11 acá? ¿Quién es G12 que es igual a G21? ¿Y quién es G22 en esta Era base? alfa, beta, no eran A ver. No, acá sería los 1, componentes. 1, 1 por 1, Muy bien. 1, producto escalar. escalar 1. 1. Acá, 1, producto 1. escalar U2, y a la inversa, U2, producto escalar 1. Sí, que es uno solo, porque son los dos iguales. Recuerden que era una de las propiedades. Y acá, U2, producto escalar U2. muy bien, Julián. ¿Está claro? Esto lo sabe muy bien Juliana. Quiere decir que ya sabemos cómo funciona mi métrica en esta base. Ahora yo quiero que estos vectores estén escritos en esta base. Porque yo necesito hacer operaciones que estos vectores estén en esta base. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer la cuenta más corta y no hacer lo que hice en el otro video que ustedes vieron en internet, que es más largo que Esperanza y Pobre, voy a agarrar y voy a llamar a esta resta, la voy a llamar S, y a esta otra la voy a llamar S, para hacerlo más corto. ¿Está claro? Pero tengo que tener cuidado que tanto S, que es B menos W, las tengo que escribir en qué base, en la base B. Entonces voy a agarrar a estos vectores y los voy a escribir en la base B. ¿Estamos de acuerdo en lo que voy a hacer? Entonces, en lugar de escribir la resta como hice en el video anterior, lo voy a hacer más corto el cálculo. Estuve pensando como no hacer tantas cuentas, porque no tengo ganas de hacer tantas cuentas. ¿A ustedes les gusta hacer cuenta en cohete? A George no le gusta hacer cuenta en cuenta. Entonces estuvo maquinando cómo hacer la cuenta más corta para llegar al mismo resultado. Flavia se ríe, pero yo lo cuento con mucha diversión. Cosas terriblemente complicadas, George las cuenta divertidamente, para que no se me duerman, porque si no con esta lluvia se me van todos a dormir la siesta y yo soné. Me quedo... Gary está durmiendo la siesta, ni con Gary voy a poder joder. Ahora que está bien, estuvo enfermucho, pobre. Estuvo con una pataleta al hígado y no le podemos dar limón como a nosotros, ¿viste? No pueden tomar limón los gatos, no sé si saben, no pueden tomar cítrico. Le arruinás el páncreas. Arruina el hígado y le arruina el páncreas. No le aguanta el hígado, el páncreas como a nosotros. Aparte no lo toman, saben que es como veneno para ellos. Así que hay que darle otra cosa para el hígado.
Ahora ando bien, decirle. Ya engordé de nuevo. Ya empecé a lastrar nuevamente. Estuvo enfermucho. Y está viejo y andás a ver qué se comía. Para mí que se comía un pájaro, porque andaba un montón de plumas dando vueltas la otra vez. Bueno, a ver, ¿cómo escribimos un vector en la base B? Por ejemplo, a ver, si yo quiero escribir al vector S en la base B, S ya es la resta de estos dos. Olvidémonos de la resta de esos dos. S escrito en B. A ver quién me dice cómo escribo a el vector S en la base B. La base B está formada por estos vectores, U1 y U2. A ver, ¿quién me dice eso? A ver, Macarena, ¿cómo escribo al vector S en la base B? Uy, 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 uy. Macarena, te estoy preguntando, ¿me escuchás? Sí, sí lo escucho, profe, pero no me doy cuenta. ¿No sabés escribir un vector en una base que no sea la canónica? ¿Cómo escribís un vector en una base? Si no podés responder esto, ya es algo muy elemental. Andrea, ¿cómo escribimos a S en la base B? ¿Qué hay que hacer para escribir un vector en una base? No quedaría, espera que no veo. Ahora sí. El vector S en la base B En la base B, que está formado por U1 y U2. no quedaría alfa por U1 Muy bien, más beta por U2. perfecto. Una combinación lineal de vectores de la base. Macarena todavía no sabe eso y eso es álgebra 2, bolilla 4 del primer cuatrimestre. Y yo le aprobé eso. ¿Se dan cuenta que yo soy el culpable? Todavía no lo sabe. Algo tan básico de álgebra lineal no lo sabe Macarena. ¿O me equivoco, Macarena? No me di cuenta que era eso, profe. Porque nosotros Porque no usamos, sabes, no entendés lo que estamos haciendo. yo uso la matriz inversa cuando nosotros hacemos para hacer el cambio de base, por eso no me di cuenta. Pero yo no te pregunté cambio de base. Yo te pregunté cómo escribir un vector en una base. No te pedí que cambie de base. Yo tengo un vector S, ¿cómo lo escribo? En una base cualquiera, como una combinación lineal de los vectores de esa base. ¿Mm? Si yo tengo que escribir S en la base Pepito, tendré que hacer una combinación lineal de la base Pepito. Si tengo que escribir a S en la base Chorlito, haré una combinación lineal de vectores de la base Chorlito. Si tengo que escribir a S en una base Flavia, haré una combinación lineal de vectores de la base Flavia. ¿Está bien? Y esa es la más linda, porque mira qué linda cara que tiene Flavia. ¿Ves? Siempre sonriente. Entonces quedaría muy bien escrito ese vector ahí en la base Flavia. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer para poder calcular esta verdura? Agarrarlo a este bicho y hacer este producto escalar y nos va a dar esto al cuadrado. Vamos a hacer esa cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos varias cosas para hacer en esa cuenta, ¿eh? Fíjense que ahora el DL lo estamos calculando en términos de la... Esto no lo hicimos en la canónica, porque no hace falta en la canónica, ¿entienden? Eso con usar un poco de técnica de análisis matemático alcanzó. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, entonces voy a agarrar y voy Te a había hacer, dicho que era para cualquier base. claro, ahora para cualquier base. Ahora, si va para cualquier base, también cuando yo ponga los G11, G12 de la canónica, la fórmula que yo saqué acá se debería reducir a la fórmula que tenemos arriba. ¿O no? Porque si no, esa fórmula estaría mal. Si yo después agarro y digo, acá es la identidad, que es la canónica, la fórmula que yo obtenga acá tendría que ser igual a la fórmula que tengo arriba, ¿no? A la que sacamos recién. Recordemos que lo estamos haciendo con vectores de R2, pero esto vale para R3, Rn, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer S por S, escalar.
¿sí? Menos mal que no le puse R, porque si no sería R por R guitarra, R con R barril. ¿Bien? Para cuando no sabías pronunciar la S, te hacían repetir ese versículo. Ahí agarré al primer bicho, que es S, y lo voy a multiplicar en forma escalar por el mismo bicho, ¿ven? Lo estoy haciendo más corto que lo que hice en el video, que le fui metiendo un ejemplo y hasta hice un bollo bárbaro con el ejemplo porque me puse un 2 de más y fue al divino botón, no sé qué bollo hice en ese video. Decí que las chicas me tuvieron paciencia y hice un bollo bárbaro, así que por eso estoy haciendo más corto las cuentas. A ver, vamos a hacer la cuenta esta, hay que hacer ese producto escalar y van a ir quedando un montón de cosas, ¿no? Recordemos que esto me da DL, ¿no? Entonces esto va a ser este por este, distributiva, ¿no? Y alfa están los dos lados, quiere decir que saco alfa al cuadrado, ¿no? Ujú, ujú. U1, U1, más alfa por beta, U1, U2, más beta Beta por por alfa, alfa, U2, U1, más beta al beta cuadrado, al cuadrado, U2, U2. U2, U2. Muy bien. Entonces ahora tenemos que mirar quiénes son estos bichos. Estos son G11, G12, G21 y G22. O sea que la norma de esta verdureta me da alfa al cuadrado G11, ¿no? Más Sí. G12 Beta, es igual a beta al G21. cuadrado. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Eso me Como estos daban dos son 0. iguales, no dan 0. Dan 0 si es la canónica, pero acá no es la canónica, ahora no dan 0. Quiere decir que acá me queda más, saco factor común uno de estos, que es lo mismo, porque son los dos iguales, entonces me queda alfa por beta más beta por alfa, ¿no? Alfa por beta más beta por alfa, ¿se ve? Sí. Por G12, porque son iguales. Si quieren pueden poner un 2 también. No lo voy a poner como un 2, lo voy a poner así. Más, después van a ver por qué. Más beta al cuadrado por G22. ¿Se ve o no se ve? Ujú. ¿Por qué no ponemos el 2, Jorge? Me está lloviendo a balde. Muy bien. Y ahí sacamos, ¿qué cosa sacamos? El diferencial de qué? De longitud. ¿Se Jorge, ve? ¿por qué no ponemos el 2? Porque quería dejarlo expresado como alfa Porque por lo hizo beta. separado. Está Lo G11, quise poner G12, separado. G21, G22. Como G12 es igual a G22, a G21, lo saqué como factor común, porque es el mismo, ¿ves? Sí, Porque esto da esto lo mismo que esto, y dejé la sí, suma sí. expresada así, Ok. ¿está? Es una manera de escribirlo. Después vemos si conviene ponerle el 2. Ya vamos. Porque ustedes estarían esperando, también, si quieren, si lo quieren poner, lo ponemos al lado. Sería alfa cuadrado, G11, más 2 veces alfa por beta, G12, ¿no? Sí. Más beta cuadrado, ¿te gusta así? Lo dejamos así, sí. Yo quería, porque después quería marcar algo de acá, pero bueno, vale también. ¿Está? Por si alguno está tentado a juntarlo, que queda más bonito. Sí, que no, yo más que nada pregunto porque yo estaba, exacto, cuando estábamos resolviéndolo, lo primero que se me ocurrió, sumarlo.
Perfecto, no hay ningún problema. Si alguien lo quiere sumar, lo puede sumar. A ver si estamos hasta ahí. Muy bien. Pero ¿esto qué me da? ¿Qué es esto? El diferencial de longitud al cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos a anotarlo. Quiere decir que, que la norma del diferencial de longitud que yo necesito es la raíz cuadrada de alfa cuadrado G11 más 2 veces alfa por beta G12 más beta cuadrado G22. Pero ahora vamos a ver quiénes son alfa y beta. ¿Estamos de acuerdo, no? Ujú. Alfa y beta. A ver, miremos quiénes son alfa y beta. Ahora vamos a mirar quiénes son alfa y beta. A ver, si ustedes se fijan, alfa y beta son las coordenadas de S en la base B. ¿Está bien? Porque ¿quiénes son las coordenadas de S en la base B? Los escalares que hacen a la combinación lineal. ¿Recuerdan eso? Esos son alfa y beta. Y S proviene de restar B de X menos B de Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Estos serían los alfa y beta. Ahora bien, por otro lado, Habíamos puesto BW, Jorge, no BDX, BDI. a ver, Claro, pero no, pero B y W ya los eliminé porque los sustituí la resta de los dos vectores. ¿Ves? Acá están los dos vectores que los sustituí por S y S, que es el mismo, porque B y W son letras nada más. ¿Está claro? Pero este diferencial, esto es la resta de dos vectores contiguos. Yo lo que tengo que hacer ahora es sacar un diferencial de estos vectores, porque estos S serían diferenciales contiguos. ¿Cómo yo saqué el diferencial de longitud en el caso, lo vamos a hacer más fácil, en el caso anterior? Miremos la fórmula del caso anterior. En el caso anterior, G11 y G12, perdón, G11 y G22 valen 1. Quiere decir que G12, que es igual a G21, valen 0 cuando estamos en la canónica. Si miramos esta fórmula, esta fórmula se obtiene el diferencial de longitud diferenciando con respecto a quién. A T. Quiere decir que yo tendría que hacer, recordemos que alfa que sería la componente X del vector, ¿no? Y beta es la componente Y de S, ¿no? ¿Están de acuerdo? ujú. Por lo tanto, si alfa es la componente X y beta es la componente Y, quiere decir que yo acá tengo un diferencial. Si yo diferencio alfa, el diferencial alfa con respecto a t, porque recordemos que el diferencial L va con respecto a t, es lo mismo que tener un diferencial X respecto de t. Quiere decir que mi alfa, si yo El acá, diferencial de X. en realidad es mi diferencial X con respecto a t. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque acá yo no puedo tener un alfa, porque yo acá los vectores no los diferencié. Yo no lo quise poner arriba, pero si uno lo quiere hacer bien esto, acá tendríamos que haber puesto de entrada que S, como esto es un diferencial de longitud, ¿cómo lo tendríamos que haber llamado? En lugar de llamarlo, yo le había puesto hoy
Acá le había puesto una D, ¿se acuerdan cuando dije diferencial de longitud? ¿Qué era este diferencial? Habríamos que haberle puesto un diferencial S acá, ¿no? Y ese diferencial S tendría un diferencial alfa y un diferencial beta, que yo lo tengo que diferenciar, yo para no poner esa D, ¿entienden lo que digo? Para no agregarle más notación a la cosa. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un diferencial, si no acá tendría la longitud. Si tengo un diferencial no puedo tener una resta de dos vectores, sino serían dos diferenciales de vectores. Ahora entendí, por eso recién dijo BDI, BDX. Exacto. Ahora Porque estamos cuando Claro, llegando. porque dicen son Estamos llegando. vectores De lo que vos abajo a... estás restando. Entonces, claro, por eso pero te usted queda imagínense que si componente de X y Claro, una pero componente habíamos Y. puesto alfa y beta, alfa corresponde a X, ahora sí, alfa beta corresponde al corresponde a Y. diferencial alfa y beta corresponde al diferencial beta porque tenemos un diferencial de longitud y tengo que tener un Claro, que diferencial corresponde de a las vector. coordenadas X y Y, sí. Exacto. Pero ustedes imagínense, si yo que he puesto un diferencial alfa, que daría diferencial alfa al cuadrado más diferencial alfa por Mucha letra, diferencial. sí, Ya se más entiende. letrerío estaría acá Claro, adentro. ¿Entienden sí, por se qué no lo entiende. hice? En realidad, si uno lo quiere hacer bien, debería hacerlo de esa manera. Pero creo que se entendió igual, porque ahora lo agregamos ahora y ya está. Entonces, acá en este diferencial alfa, en realidad, este alfa cuadrado no es un alfa cuadrado, sino que sería, para que esté todo bien, esto sería un diferencial De X. alfa al cuadrado. Ah, no. ¿Sí? Todavía no tengo diferencial, todavía no tengo esto, vamos a olvidarnos de esto. Ahora vamos con esto. Acá, ¿qué tendría? En la fórmula, ¿cómo la arreglaríamos? Acá tendríamos dos veces un diferencial alfa por un diferencial Alfa por beta, diferencial beta, G1, 2. sí, ¿Se ve? más diferencial beta al cuadrado, que 2. Exacto. ¿Y por qué diferencial? Por el motivo que les acabo de decir, porque tendríamos que haberlo puesto de entrada, más diferencial beta al cuadrado, ¿sí? G2, 2. Muy bien. Ahora, la fórmula me dice que estos diferenciales, el diferencial de longitud, lo tengo que diferenciar con respecto al tiempo. Al tiempo no, al t, al parámetro. Recuerden que este diferencial de longitud, para poder diferenciar con respecto al parámetro, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo agrego el parámetro en esta fórmula? Multiplico y divido por el parámetro. ¿Dónde multiplico y divido por el parámetro? Afuera. Afuera. ¿Está bien? Entonces, multiplicar y dividir por el parámetro afuera es lo mismo que multiplicar por una solo afuera y meter uno adentro dividiendo a todo esto al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué al cuadrado? Porque entra la raíz. Porque Porque entró está la dentro de la raíz. raíz. Muy bien. Entonces, ahora la fórmula la puedo ir acomodando un poquito más. Y me queda diferencial de alfa con respecto a t al cuadrado por G1,1 más dos veces diferencial de alfa, ¿no? Sí, Sí, Con diferencial de respecto diferencial beta. a de una de las beta. t por un diferencial de beta con respecto a la otra t, ¿ven? Repartí el cuadrado para Sí, cada uno, para que quede ordenado, por G1, 1, 2, 2. ¿ves? Más diferencial de beta respecto a t, todo al cuadrado, por G2, 2, diferencial t afuera. Muy bien. Pero dijimos que alfa era la componente x de mi vector y beta era la componente y de mi vector, ¿quién? S. Ese. Entonces ahora reemplazo por x e y, donde corresponde, y ya estamos casi al final. Claro. Lo único que hice mal en no ponerlo de entrada, pero creo que se entendió, ¿no? El arreglo para no meter tanta cuenta, ¿entienden? Porque si no uno se marea con todas estas cuentas.
Yo la sé hacer, pero Entonces, ahí el diferencial de L ya también pasa a ser la integral en el intervalo que había tomado A y claro, B. entonces ahora si yo quiero la longitud, saco todo esto, como esto es la longitud, ahora pongo L e integro entre A y B, recordando que B es la integral de mi curva paramétrica. Y ya llegamos. ¿Y en qué se diferencia esta fórmula de la anterior? Fíjense que si estoy en la canónica, ¿cuánto vale G12? Vale 0. Quiere decir Cero. que este término se anula. ¿Y qué me queda? ¿Cuánto vale G11 y cuánto vale G22? Vale 1, por eso no está. Por Por eso eso no está E. llegamos a la fórmula de arriba, ¿ven? Ahora, cuando esto no es la canónica y quieren calcular la longitud de una curva en otra métrica, ¿qué tienen que hacer? Poner estos numeritos, agregar el término lineal que falta arriba, y ahí tendrían la curva. Supónganse que ustedes tienen la métrica, ¿se acuerdan de ese problema que hicimos en la base, no sé, Perindongui, esa que habíamos hecho antes? ¿Cuál era esa métrica? No sé si la recuerdan. Que sub IJ en esa base, que no sé cuál era, que daba 10, no me acuerdo bien, a ver si alguien me lo cuenta, que daba 1, 10, no sé qué número, 5, por algún lado. 13. ¿No era 13? No, 3 era el determinante, creo. A ver quién se acuerda de esa base. Una que hicimos, cualquiera. Teníamos la base, que no me acuerdo cuáles eran los vectores. A ver si alguien lo encuentra. Busquen, que está por Sí, ahí. teníamos 13 menos. Esta es la que te mandé yo. Bueno, si pónganse de acuerdo. A Sí, ver, creo que era 13, 1. ¿Qué más? 1, 2. esa base, ¿y cuáles eran los vectores que generaba esta? Porque esta era la métrica, y los vectores que generaban esa. Sí, los vectores eran 2, 3 y menos Menos 1. 1, 1. Menos 1, 1. ¿Están seguros que generaba esta base? Esta métrica. Me suena medio raro esa métrica con estos números. Sí, a ver. 2, 3, menos 1, 1 con esta Sí, 2, métrica. 3 menos 1, 1. Sí. ¿Daba 13, 1, 1, 2 la métrica? Sí. ¿Sí? Bueno, no importa. Sí. Bueno, perfecto. Entonces ahora calculen la longitud de una circunferencia en esta métrica. Recuerden que tienen que parametrizar la circunferencia. El parámetro es t, ¿no? Y ojo ahora, porque necesitan de x a dt y de y a dt. Fíjense que aparece este término lineal. Bueno, esa va a ser la tarea para la semana que viene. Calcular longitudes de cosas conocidas. Podríamos agarrar una recta paramétrica y calcularla en la base. En R2 estamos trabajando, ¿no? Porque esto ya en R3 ya no es no es agregar coordenadas en R3. Se dan cuenta que ya en R3 no se puede. ¿Cómo se hace para agregar coordenadas en R3 acá? Bueno, acá no acá se complica, se dan cuenta porque queda una matriz de 3×3. Hay que agregar los términos G11, G12, G13, G21, G22, G23, y aparecen un montón de términos acá adentro, que se harían 0 y quedarían los cuadráticos solamente cuando estamos en la euclidiana, porque la matriz en la euclidiana es 1 en la diagonal y 0 en todos lados. ¿Entienden lo que pasa? Quiere decir que la longitud de una curva en cualquier otra métrica no es tan fácil. Muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer, ¿qué es? Si tienen, porque a ver, ¿dónde incorporan la métrica en la fórmula? La métrica se incorpora en los, acá, ¿no? Acá va en la métrica. Sí. Cosa que en la euclidiana, que son estos numeritos que están acá. Ahí van esos números. ¿Y esto cómo se calcula? Igual que calculamos en la euclidiana. ¿Cómo se calcula? Se diferencia con respecto al parámetro, se saca sigma, sigma prima de t, se sacan las derivadas y se meten en la fórmula. ¿Entendió? ¿Qué va a cambiar? Solamente los coeficientes. ¿Se dan cuenta qué potencia que tiene la fórmula? No importa qué deformada esté la base. Estos numeritos, ¿qué hacen? Permiten hacer ese cálculo.
¿qué pasa si esos números, si esa métrica no es una métrica lineal? ¿Qué pasa con esos números? ¿Qué son esos números en realidad? Si no es lineal la métrica. Son ¿Qué son? funciones. Quedaría una fórmula en términos de funciones. Y va a variar la fórmula de acuerdo a qué, Viviana. Esa función, ¿cuándo tomaría valores numéricos en una métrica? Porque para sacar una longitud preciso números. Si yo meto funciones dentro de la fórmula, me queda todo en términos de alguna variable. Pero esa variable en algún momento debería tomar valores numéricos. ¿Para qué tomaría valores numéricos las funciones de una métrica? Para establecer qué cosa de la cuádrica de la base. El área. ¿El área con respecto a qué tomaría valores, Flavia? ¿De qué depende cuando hay funciones la métrica? La métrica cambia de acuerdo a qué cuando hay una función. Cuando tenemos la métrica polar, ¿con respecto a qué cambia esa métrica polar? ¿Por qué quedan funciones dentro de la métrica? Porque varía el ángulo y el radio vector. No, porque varía qué cosa. Es una cosa más simple lo que cambia la base. ¿Cómo cambia la base en una métrica polar? Punto a punto. Ah, El ¿quién lo dijo? determinante. Andrea. Cambia punto a punto, o sea que esta fórmula va a valer de acuerdo al punto donde ustedes se apoyen para calcular la longitud de la curva. No va a ser, no va a ser lo mismo cerca de un punto que cerca de otro punto. Va a cambiar la longitud de la curva punto a punto. ¿Se dan cuenta que esto es una porquería si se pasa eso? Porque mirá la fórmula que quedó. Te quedarían funciones acá en los G11, G12, G22, y a su vez van a depender de puntos que vos le agregues y va a ir sacando ese valor. Y que va a ir cambiando a su vez el determinante de los G sub i J en el lugar que vos estás haciendo el cálculo. Te das cuenta que va a cambiar la longitud de la curva punto a punto. Porque no va a ser lo mismo que vos hagas el cálculo de la longitud en una región de esa base que en otra región. Claro. Lo que pasa, se me habían olvidado de ese detalle. Claro, al no ser lineal varía punto a punto. Bueno, no quiero que hagas nada de Entonces eso. el otro día, Jorge, cuando vimos base dual, que a nosotros se nos quedaba fuera, nos quedaba fuera un pedazo, porque tomaba rectángulos GeoGebra. Ese pedazo que queda fuera se puede calcular así, ahora como lo estamos viendo. Sí, señor. Lo que pasa es que para eso tenés que parametrizar No, los yo no segmentos. llego a eso, por supuesto, No, pero se alcanzo podría a darme calcular la de esa idea manera, sí. de que podríamos aplicar esto para encontrar esa pequeña diferencia que no lo veíamos en el programa. Hacer el cálculo para la longitud de esa No, de esa igual no curva. llego, No, Si tampoco me lo voy a pusiera, capaz dar. que tardo 5 semanas. Bueno, eso se puede hacer. Eso se ha hecho en forma general y se ha minimizado todo eso para poder encontrar las mejores opciones para hacer estos cálculos. Todo esto está en el corazón de la relatividad, de la teoría de Einstein. ¿Sí? Eso se hace, hay varias formas de hacer todo esto. Hay algo que se llaman simetrías. Es muy interesante, ¿ven? Los cálculos. Bueno, les dejo para que agarren una curva, no quiero... A ver, una curva cada uno, qué sé yo, Melina puede agarrar un círculo desplazado, Flavia puede agarrar una elipse, qué sé yo, Mónica puede agarrar una recta. Macarena no sé qué va a agarrar porque hasta ahora quiero ver qué me hace con esto. Yo voy a agarrar mi carpeta del año pasado, Jorge. Acá hay que pelar un montón de conceptos Voy a agarrar mi viejos. carpeta del año pasado. Vieron que lo hice distinto que en el video del otro que ustedes miraron. No usé ninguna coordenada, ni B de X, ni B de Y, que hice un pollo bárbaro en ese video. Igual nosotros estamos acostumbrados a alfa y beta y nos guiamos con alfa y beta. Es más fácil con alfa y beta, porque después termina siendo la X y la Y y ya está. Claro. Viste que fácil, que lo hice mucho más rápido esta vez. Lo que pasa que, ¿por qué lo hice más rápido? Porque yo sabía que no sabían longitudes en una curva, en una variable, o sea, en análisis 2, porque no llegamos. Entonces tuve que explicar todo.
en el video, esa fórmula que expliqué al principio, no lo hice directamente porque eso yo lo había dado bien ese año. Ya lo habíamos estudiado en análisis. Y hacía un par de días, par de semanas que lo habíamos estudiado, porque está paralelo a esto. Entonces, bien, ¿quedó claro hasta acá? Bueno, Sí. ¿qué hay que hacer? Bueno, quiero que agarren una curva, la parametricen, calculen una longitud. No hace falta que calculen toda la... Por ejemplo, si una curva cerrada, está bueno calcular la longitud completa para que vean que coincide con las fórmulas geométricas. Que la cambien de base. Por ejemplo, agarren una base, calculen la métrica y calculan la longitud de la métrica. Pero ojo cuando parametricen. ¿Claro? No hace falta, uno parametriza la base canónica, ¿por qué la parametrización va en la base canónica? Vamos a mirar un poquito eso es importante, porque cuando saquen de X a dt, de Y a dt, para meter acá, ¿por qué eso lo pueden hacer en la base canónica? Porque ¿quiénes son X e Y acá? Son los alfa y beta, ¿no? De los vectores S, del vector S. Y alfa y beta en los vectores S son las coordenadas de S, pero alfa y beta. Pero ahí está el valor 1, 0, bueno. A ver, exacto, pero S, ¿por qué alfa y beta puedo parametrizar en la canónica? Porque los vectores U, que forman la base B, ¿en qué base están leídos? Están leídas en la canónica. En la canónica, Claro, muy bien. Entonces, estos alfa y beta que ustedes tienen acá son vectores de la base B, pero sus lecturas están en la canónica. Y al estar en la canónica, sus lecturas, la parametrización se hace en la base en la cual se leen. ¿Está claro? Entonces, el cambio de coordenadas va Pero a nos quedamos acompañar... ahí, Jorge, ¿no? Leídos en la canónica, no es que pasamos de una base a otra y después buscamos la parametrización de una base a otra. No. No, vos parametrizás bueno. en la canónica. No me escuchan todavía. Presten atención a lo que digo. Ustedes parametrizan en la canónica y no hay que cambiar de ninguna base la parametrización. ¿Por qué? Porque el vector S, que es la resta de esos dos vectores posición, que da el segmento de longitud diferencial, está leído en la canónica. Y lo que importa es la base de lectura. Ahora, para poder cambiar la longitud en términos de la base en la cual pertenecen esos vectores que están leídos en la canónica, que sería la base B, entonces se multiplican por las coordenadas de la matriz métrica. Y eso es lo único que cambia, porque las coordenadas de la matriz métrica hacen que estos vectores de esa parametrización siga estando leída en la canónica, pero su longitud está referida a esta nueva matriz. ¿Se entiende? Porque estos valores de la matriz métrica son vectores de la base B, son valores de la base B, pero sus lecturas, este vector y este vector, que forman la matriz métrica, están leídos en la canónica. ¿Está claro esto? Porque son combinaciones lineales de vectores de la canónica, porque justamente esto que serían U1 y U2 son vectores que están leídos en la canónica. Por lo tanto, esta matriz métrica que deriva de esto, estos numeritos lo único que hacen es alterar la longitud para que esta base tome relevancia en la longitud de la curva que ustedes están calculando. O sea que no tienen que calcular nada más que esos numeritos y seguir parametrizando como parametrizamos el círculo con el ejemplo que les mostré hoy. ¿Está? O sea, uno parametriza normalmente y eso lo lleva dentro de esta fórmula y hay que acordarse de poner bien los numeritos. ¿Está? Serían los coeficientes. Siempre que la base como sea. Lineal. ¿Por qué? Porque por eso, lineal... ahí voy. La parametrización siempre se hace leyéndolo en la base canónica. Yo no puedo elegir otra base. No, acá hasta ahora no. Ahí está. Salvo que haya que hacer otra cosa, pero